Gracias, gracias Jesús, gloria a tu nombre. Recibamos la palabra del Señor con un fuerte aplauso al Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias. Vamos a meditar en la palabra de Dios, que Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos a estar, ahora el hermano va a poner ahí el tema de esta noche, lo que realmente vamos a estar meditando, pensando, y es sobre el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y quizás es un tema que todos nosotros conocemos, sabemos, la más grande mayoría ya somos creyentes, son personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero hay esa pregunta, todavía tenemos más pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué realmente? Y si alguien te viene a preguntar y te dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál sería tu respuesta? Y dice la palabra de Dios también, antes de seguir, dice: fe o arrepentimiento o fe. Y quiero hacer una pregunta: ¿cuál haya que la fe viene primero la fe y después el arrepentimiento? ¿Puede levantar sus manos solo para ver si alguno haya que primero es fe para después el arrepentimiento, recibir a Jesús? ¿Quién haya que sea así? ¿Nadie haya? Algunos hayan. No, primero la pregunta es fe. Primero sí tenemos que tener fe para arrepentirnos. ¿Alguno quiere levantar la mano? No sé. Después, arrepentirse primero para venir fe, para tener fe. La gran mayoría, algunos quedaron medio indecisos, ¿no? Y sabe que, y la respuesta le voy a dar al final. La Biblia nos tiene. Entonces vamos a ir desarrollando el tema y Dios nos va hablando. Y vamos a entender exactamente si primero tenemos que tener fe para arrepentirnos, o arrepentirnos para tener fe. Y dice en San Juan, vamos a buscar en Juan, el libro de San Juan 3. Vamos a estar hablando de uno que conocía mucho de la Biblia, era maestro en la Biblia, sabía mucho de las leyes, de la palabra de Dios. Pero cuando llegó el momento de ¿qué debo hacer para ser salvo?, no sabía dar una respuesta, no sabía cómo responder. Y es esto que vamos a estar meditando en esta noche. ¿Todos se encontraron? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no estás Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que
hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si oís de hecho cosas terrenales, no lo creéis. ¿Cómo creéis si os dijeren cosas celestiales? Nadie subió en el cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor por su palabra. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a hablar un poco de Nicodemo, este hombre. Nicodemo era un hombre griego. Allí ya era del pueblo de Israel allí, pero él tenía un nombre griego. Y Nicodemo se decía, significaba vencedor del pueblo, lo estuve buscando. Y era un hombre fariseo. El fariseo era un pueblo también que se llamaba puro separado, porque ellos eran los que controlaban la ley para que se cumpliese la palabra de Dios. Observaban todo, guardaban con mucho celo la palabra de Dios. Y Nicodemo, para después entrar en la palabra, Nicodemo era uno de los principales allí. Nos dice el 3.2. Y era un hombre muy cauteloso de la palabra de Dios. Él conocía mucho la palabra de Dios, pero él vio algo espiritual que no consiguió saber, algo que Jesús estaba enseñando, que no fue la percepción espiritual. No sabía lo que era, qué significaba nacer de nuevo. Sabía muchas cosas por leer la palabra de Dios, conocía quién era Jesús, que Jesús venía de parte de Dios. Y entonces también en el 3.10 vemos que Nicodemo era un hombre inmaduro, porque Jesús empezaba a hablar, enseñando, y él no conseguía entender. Él entendía humanamente la parte de la Biblia, pero la parte espiritual, cuando Dios venía a hablar, la parte espiritual no conseguía entender. Era un hombre muy inmaduro. Y cuando lo apretaban, era un hombre equitativo, tiraba brazos por los dos lados. Y todavía él hizo un servicio amoroso a Cristo, que nos habla en el mismo pasaje, pero voy a leer 19:34 de Juan. 19:39 nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de alces como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Eso hizo después un servicio amoroso a Jesús. El hombre tenía poca fe, él dudaba mucho, y eso era más o menos lo que es la vida de Nicodemo. Pero yo quiero hablar en la necesidad que tenemos nosotros, la naturaleza de un nuevo nacimiento, la necesidad del hombre conocer a Dios. Y sabe que para llegar a esa regeneración, para cambiar de vida, de repente hallamos que estamos con una vida que debíamos vivir. Y Dios no quiere la vida como vivimos en el mundo, sino que nuestra vida sea regenerada espiritualmente, que haya un cambio, que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestro corazón. En el corazón del pecador Dios va a obrar, ¿no? Y sabe que cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón, ya tenemos nueva visión, nuevos criterios y también nuevos intereses, otros objetivos, porque Dios empieza a obrar. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón cuando abrimos nuestro corazón, a Él recibimos como Señor y Salvador, y nuestra vida empieza a cambiar, dice la palabra de Dios. Y sabe que la salvación es un don de Dios. En Efesios 2.8 nos dice, ¿no? Bien claro, que es la salvación de Dios realmente, que por gracia somos salvos, dice en Efesios 2.8, que es el don de Dios. Sabemos que somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Y sabe que la fe, vemos que ahí Jesús habla de buenas noticias, de nuevas noticias. Y Nicodemo estaba ahí y quería saber, porque vemos en unos pasajes antes los milagros que Jesús había hecho. Jesús había hecho fama ya con algunos milagros que Jesús había hecho. La boda de Canaán, todos los que estuvieron presentes, de repente Nicodemo andaba por la vuelta, yo no sé, pero
vemos la purificación del templo, los milagros que antes sucedieron, ¿ves? Entonces vemos que Nicodemo estaba curioso, quería saber qué era aquello que Jesús hablaba. Quizás que Nicodemo en su mente, en su corazón, quería saber o nuevas enseñanzas, a ver qué Jesús tenía para enseñarlo. Pero vemos de manera que él va a saber de Jesús. Y todo lo que tenemos nosotros, que Jesús hablaba para la gente en aquel tiempo, y Nicodemo sabía que algo nuevo había, que Jesús venía de parte de Dios. Y sabe que él hablaba mucho de arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad nuestra. ¿Y cómo cambiar la mentalidad? Sí, a veces somos negativos. De repente no conocíamos a Dios y éramos negativos. Hoy íbamos a hacer un emprendimiento y no da. Y siempre pensando así. De repente tenemos los que a veces no tienen casa, dicen voy a construir una casa tal, y ya piensan en el momento, no me va a dar, no puedo, no me va a dar. Y somos negativos nosotros mismos. Al momento estamos entusiasmados para hacer la casa o comprar una moto, comprar lo que sea. Y al momento dice no da. Y ya enseguida estamos bien negativos. Y Dios nos hace cambiar nuestra mentalidad. Cuando Dios viene a obrar en nuestra vida, empieza a cambiar, hay un cambio en nuestro corazón de la manera de nosotros pensar. Y sí, podemos cambiar, podemos hacerlo diferente. Entonces Dios empieza a actuar en nuestra vida. Ese arrepentimiento empieza a cambiar nuestra mentalidad. Antes hacíamos cosas que no deberíamos, que a veces sabíamos que estaba mal y hacíamos igual. Pero Dios viene a traer su luz, su palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y va cambiando todo. Y vamos entendiendo muchas cosas de la palabra de Dios. Y ahí pasamos a ser de negativo a positivo, sí. Vamos a conseguir, vamos a ayudar a los demás. Antes no ayudábamos a nadie, hoy podemos llevar la buena nueva. Debemos llevar personas que quieran recibir a Jesús, que necesitan, porque el mundo allá afuera necesita de Jesús, necesitan de conocer quién es Jesús. Y por eso es la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si una persona le viene a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y tú qué le dirás? Y ahí está la palabra de Dios para darnos cada paso a paso, para enseñar a la persona que él debe arrepentirse, para que pueda cambiar su mentalidad, cambiar su naturaleza pecaminosa. El pecado, vamos a pecar igual, pero vamos a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa con la mentalidad en mente. Y sabe que eso fue lo que Jesús trajo desde un principio. La fe de Jesús siempre es buenas noticias del reino. El reino de Dios se había acercado. Eso fue la mayor noticia que Jesús trajo a la humanidad perdida. Y ya sabemos que ¿cuánto tiempo no se predicó la palabra sobre la tierra antes de Jesús venir? Pasó muchos años sin predicarse la palabra, no venía nadie. Y Jesús llegó para hablar sobre el reino, para dar buenas noticias del reino de Dios. Y sabemos que con el nuevo nacimiento, ya que no estamos desorientados, como decía, nos empezamos a orientar, empezamos a tomar un rumbo diferente en la vida. Quizás algunos se burlan de nosotros, miren, ahí van los gloria a Dios, ahí van las cosas, pero va a llegar el momento de ellos que Dios les va a traer a su presencia. Pero lo importante es que empecemos a caminar con el Señor, que abramos nuestro corazón, nuestra mente al Señor. Y vamos a ver de Nicodemo paso a paso, que Nicodemo era un conocedor de la palabra de Dios, pero no había entregado su vida a Jesús todavía. No sabía cómo ser salvo, no sabía que era nuevo nacimiento. Él se hizo montones de preguntas. Y vemos que su ignorancia, dentro de su ignorancia, vemos que él llegó a Jesús. Dice, el hombre, era un hombre fariseo, como les dije, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía, él conocía la palabra, era un maestro, era muy bien instruido. Sabe que era en la parte de lectura, era muy bien instruido, pero en la parte espiritual ellos no entendían nada. Ellos sabían todo lo que estaba escrito en las escrituras. Y entonces ese hombre principal dice que vino de noche.
Dice la palabra vino de noche. Y pensamos, ¿por qué vino de noche? ¿Por qué él no podría haber venido de tarde? Quizás por su mente pasó que Jesús estaba muy ocupado durante el día, porque Jesús durante el día, él tenía mucha actividad, no tenía tiempo mismo, ¿no? Ese sería el pensamiento de Nicodemo, capaz que vendría de noche. Otra manera, por venir discretamente a Jesús, y sabía que con prudencia, y entonces mismo por sus compañeros, ¿no? Por los otros, ¿qué iban a decir? Él iba a hablar con Jesús en plena luz del día, y todo eso pasaría por el pensamiento de Nicodemo. Pero se ve que algo estaban haciendo en Nicodemo, las dudas, las preguntas estaban surgiendo, y él tendría que ir, yo quiero hablar con el maestro. Entonces dejó llegar la noche para ir a hablar con el maestro, quería hablar con Jesús. Entonces vemos que él llegó ya para hablar con Jesús. Y sabe que a veces durante el día no tenemos tiempo mucho de cosas, las actividades del día a veces no conseguimos charlar mismo, ¿no? Durante el día nos levantamos y salimos a trabajar, llegaba a mediodía corriendo, comemos y volvemos a trabajar. Y cuando vamos a charlar en casa a veces es de noche. Y la hora del reposo, la hora del descanso, de que charlamos, nos contamos lo que hemos pasado durante el día, lo que nos sucedió. Entonces aquí también, entonces él sabía que Jesús tenía una actividad vasta durante el día. Entonces a la noche quería hablar con Jesús, quería saber, quería preguntar, quería aprender más enseñanzas, las enseñanzas nuevas que él veía que Jesús estaba dando a su pueblo. Y entonces él quería, y de noche ya había menos distracción, menos perturbación. En aquel tiempo no había televisión, no había radio, entonces él podía charlar con Jesús tranquilamente. Y vemos que él estaba allí, y él también podía tener miedo un poco de los enemigos, porque él también vino de noche para hablar con Jesús, capaz por los enemigos, porque Jesús ya estaba teniendo muchos enemigos por la enseñanza de tu palabra, porque el reino de Dios se había acercado, y que ya estaba enseñando que había manera de acercarse a Dios, que rompía todos los esquemas de las religiones de aquella época. Jesús hacía todo lo contrario. Jesús hacía milagros, no importaba el día. Hacer un milagro día de reposo era un crimen en aquel tiempo. Y yo estuve leyendo que la mujer en sábado no podía ni peinarse, porque era un instrumento, el peine no podía usar, tenía que quedarse así como se levantaba. Y yo mirando el libro, leyendo, de qué cosa, digo, no era fácil leer de aquella época, entonces, ¿no? Y sabe que decía el día de reposo era tan estricto en los estatutos de ellos, pero Jesús estaba cambiando la mentalidad de las personas, y hoy en día sigue cambiando la mentalidad de las personas, de nuestras vidas. Y entonces vemos que él quería saber las enseñanzas de Jesús, los conocimientos, saber cómo ser libre realmente de toda atadura y conocer lo que es que lo podía acercar a Dios. Entonces todas esas preguntas estaban en Nicodemo. Y dice Jesús en el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver a Dios, el reino de Dios. Entonces se le complicaba para él. Él tenía todo el materialismo, él sabía toda la Biblia de tapa a tapa, él conocía la Biblia. Como hay personas que son muy estudiosos de la Biblia y te arrugan la Biblia, saben todo, pero le falta algo a esa gente, que le falta el conocimiento espiritual, la parte de lo que Dios quiere, que es diferente, que si no nacieres de nuevo, si no tienes un cambio, no des un basta a tu vida de pecado, una vida de carne, una vida de derrota, no vas a conocer, no vas a tener entrada en el reino del cielo. Y sabe que nosotros somos espirituales, seres espirituales, decía un pastor, solo tenemos carne para vivir aquí en esta tierra. Además somos seres espirituales. Un día tenemos que salir dejar este cuerpo que estamos, ir a la presencia de Dios o no ir a la presencia de Dios. Obvio que nos vamos a la presencia de Dios, me imagino todos, ¿no? Nos iremos a la presencia de Dios. Entonces somos seres espirituales. Hay que, a semejanza de Dios, Dios nos creó como seres espirituales, somos semejantes a Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, para
conocer ese reino, para saber de quién es realmente Dios. Y todavía sigue Nicodemo hablando, le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él, con su ignorancia, no conseguía entender qué era nacer de nuevo. No sabía qué era nacer de nuevo. Y a veces, con nuestra ignorancia, con nuestra falta de visión, no podemos ver. Tengo que entrar en el vientre de mi madre de nuevo para nacer de nuevo. Y Dios estaba hablando espiritualmente, Jesús le estaba hablando espiritualmente, que era necesario arrepentirse de sus pecados y nacer nuevamente, ¿no? Y el Señor explica, ¿no? ¿Cómo le dice? El Señor le está diciendo prácticamente: sos torpe, no consigues ver la manera de nacer de nuevo, una vida nueva, no conseguís. A ver, y era difícil para Nicodemo entender. Y vemos que siguen charlando, y sabe que nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo que hace en nuestra vida, de su poder, del poder realmente del Espíritu Santo que puede cambiar nuestra vida. Y la pura gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que somos salvos. Merecíamos la muerte, pero hoy, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, tenemos entrada en su reino. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, diferente del mundo que no tiene. Vemos cómo está el mundo. Y sabe que un pastor hizo una predicación porque tenía que salir de viaje. Entonces el pastor dice que iba a viajar. Y entonces dejó una grabación y el enlace pasó a la predicación. Y una mujer con muchos problemas, con una situación dificilísima, escuchó el mensaje. Pero cuando el mensaje estaba dando, el pastor ya iba en viaje. Ya iba yendo en viaje, ya se iba a descansar. Era el tiempo del descanso del pastor. Y entonces Dios le habló muy fuerte a esta mujer. Dios le habló porque ella ya se había tomado la última decisión. Había comprado un revólver y iba a sacarse la vida de ella y de los 2 hijos que tenía. Dice: me voy a quitar, ¿para qué? Seguir viviendo. Y voy a sacar la vida de mis hijos. Pero aquella palabra obró en su corazón, obró en su mente la palabra de aquel siervo. Entonces sabe que Dios le dio un número de teléfono. Espiritualmente Dios empezó a hablar en su mente, le dio: vamos a poner 462-214-24, que es el mío. Le dio ese número. Y le decía: 462-214-24. 462-214-24. Y el pastor seguía en viaje con su familia. Y dicen que en un lugar, en una autopista, la esposa del pastor se sintió: dice, quiero ir al baño, necesito ir al baño, es urgente. No, vamos más adelante. No da más, es tiempo de yo quiero llegar a entrar a un baño porque necesito. No da más. Y entonces pararon en el camino, ahí la mujer se fue para ir al baño en un puesto de Nasta, y dice que y el pastor estaba dentro del auto esperando, pero ¿cómo demora? Y agarró y salió del auto y empezó a caminar cerca del auto, y había un teléfono, y sabe que el teléfono, cerca del teléfono, y la mujer allá empezó a buscar 462-214-24. Empezó a llamar ese número, no sabía, ¿no? Empezó a llamar, y dice que el pastor estaba allí, vio que el teléfono sonando al lado. Dice: no hay nadie aquí, no sé por qué está sonando ese teléfono. Y él agarró y fue a atender el teléfono. Y le dijo, hola. Y él va, la mujer le dice: pastor, usted es el pastor que predicó allá de noche. Y él se llevó un susto bárbaro. ¿Cómo tan lejos? ¿Sí? ¿Cómo sabía que era el pastor de que había predicado tal cosa? Le dijo en el momento. Y el pastor, pero asombrado, le preguntó, dice: ¿y quién te dio ese número? ¿Y cómo sabes ese número? A mí nadie me dio ese número. El Espíritu Santo o alguien me habló a mi mente, me dio ese número, que yo llamara ese número. Y sabe que fue tremendo lo que Dios administró a esa mujer. Empezó a administrar la mujer por teléfono. Yo escuchaba ese testimonio de qué increíble lo que Dios puede hacer, ¿no? Parar un auto, atender un teléfono que quizás nunca más llame ese número. Pero en ese día llamó y la salvación llegó a su vida. Y sabe que fue tremendo, contó, y el pastor empezó a ministrar de la palabra de Dios, empezó a darle la esperanza nueva a esa vida.
y ella, aquella arma que se iba a sacar la vida de los hijos de ella, no fue necesario porque Dios llegó a tiempo. Y Dios hace cosas increíbles cuando conocemos al Señor a través de su palabra. Cuando su palabra está viva en nuestra mente, puede estar seguro que Dios va a obrar. Y a la macranda se dedica. Jesús te ama mucho. Y sabe que Él ha dado tu vida, su vida por cada uno de ti. Y Nicodemo no conseguía entender por qué era necesario nacer de nuevo. No, nosotros sabemos que es necesario nosotros nacer de nuevo, porque tenemos que recibir a Jesús como Señor, Salvador de nuestra vida. Es necesario para que podamos enfrentar los problemas, las situaciones, lo que hay por delante con Jesús. Entonces Dios obra. Ese fue un tremendo impacto para mí en escuchar el testimonio, ese enlace estuve escuchando. Qué tremendo lo que Dios hace. Qué manera rara, ¿no?, de Dios llamar y salvar a esa persona. Y yo sé que yo había escuchado uno parecido, fue cuando Anaconda estaba predicando en Argentina y una mujer se había decidido sacarse la vida de él y de los hijos. Y sabe que el pastor estaba predicando en Anaconda y Anaconda dice que Dios, que lo predicó, dice: no te hagas mal, no te hagas ni para vos ni para tus hijos, ni en un instante que la mujer se iba a hacer. Y ella estaba bastante lejos de allí. Y dice que agarró a sus hijos y se fue corriendo hasta la presencia del pastor que estaba predicando allí, arrepentida. A veces Dios hace cosas maravillosas. Qué tremendo lo que Dios puede hacer. ¿Y sabe quién quiere usar Dios? Tú, yo, cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, dispuestos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes maravillas. Ese pastor había dejado una grabación de una predicación, ni era en vivo. Y Dios obró tremendamente a través de su palabra. Y él estaba viajando y ministrando por teléfono a una persona para que la salvación le alcanzara. Entonces es necesario nacer de nuevo. Sabemos que nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo y la pura gracia de Dios, del Espíritu de Dios de mente, ¿no? Y sabe que entonces vemos que seguimos ahí lo que es nacido de la carne es carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces lo que carne es carne y lo que es pecado, decía, ¿no? La carne y el pecado no nos pueden dominar. Al momento que tenemos a Jesús en nuestro corazón, esas dos cosas eliminamos de nuestra vida. No nos pueden dominar a nuestra vida. Y sabe que por eso yo decía, hay necesidad de nacer de nuevo. Y el médico de los médicos está aquí para sanar tus heridas. El médico de los médicos está aquí para salvarte en esta noche. Y el médico de los médicos está aquí diciendo: cuánto te amo, cuánto he dado mi vida por ti. Eso lo dice Dios por nosotros. Jesús ha dado su vida por ti y quiere salvarte en esta noche. Que no te vayas de este lugar sin Jesús en tu corazón, sin la seguridad. Nicodemo conocía la palabra de Dios, pero no había abierto su corazón todavía para recibir de Jesús, para saber quién era Jesús. Pero antes del versículo de la carne, el versículo dice, el versículo 5: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y los católicos dicen que el agua es el agua del bautismo. Y no es. Porque el agua, ¿qué hace el agua? ¿Qué hace el agua? ¿Para qué necesitamos el agua? Para lavarnos, para limpiarnos, para matar nuestra sed. Entonces, ¿qué sería el agua? ¿Qué significaría entonces? Espiritualmente, ¿qué significaría el agua? Sería la palabra de Dios. Sería como la palabra de Dios que nos limpia de nuestro pecado realmente. Eso que hace el agua, nos limpia, nos purifica, nos refresca y nos conforta. El Salmo 42, uno nos habla, ¿no? Como el siervo que brama, clamando por agua. Y así es, nosotros tenemos que ser aquel siervo que clame por la palabra de Dios en nuestra vida cada día. Porque nosotros podemos entender más la palabra de Dios porque hemos abierto nuestro corazón para entenderla. Espiritualmente la entendemos la palabra de Dios porque en nuestro corazón está Jesús. Y si no está Jesús en tu corazón,
es noche, es oportunidad en esta noche de que Jesús entre en tu corazón, que sea el Señor de tu vida, y tu vida no va a ser igual, va a ser diferente. Dios puede hacer milagros que ni nos imaginamos. Muchos milagros Dios puede hacer. Dios nos sana, como cantamos muchas canciones ahí, que Dios sana nuestra vida, y Él es el mejor médico que puede sanarnos completamente, es Jesús. Entonces vemos que, y el viento, pone la palabra de Dios, el viento, aquí dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabes a dónde viene ni dónde va, si todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, ¿quién puede sujetar el viento? No hay. Nosotros no podemos parar el viento. No hay manera de, cuando viene el viento, no hay manera de atacar el viento. No sabemos, a veces no sabemos ni de qué lado viene ni de qué lado va. Y sabe que una vez cuando mi iglesia tenía unos 4 o 5 años, nosotros fuimos a pasear. Fui a mi cuñado ya, en una casa, y fuimos al otro mi cuñado ya para pasear. De tarde, a las 3:30 de la tarde, 4, nosotros veníamos volviendo y ya estaba medio de lluvia el tiempo. Y sabe que se armó una tormenta a las 4 de la tarde, oscuro, y nosotros apurando con el caballo para llegar a tiempo, porque se venía el viento y se escuchaba el rumor, el ruido, aquel impresionante del viento que venía. Entonces, cuando llegamos allí, la vecina agarró, Mariana salió llorando porque le fue corriendo ya para adentro, y nosotros conseguimos bajar de los caballos, largamos los caballos se fueron y entraron para la casa. El hombre no pudo, quedó atado en medio del camino, quedó en un galpón, y aquello no se veía nada. Entonces nos pusimos, el muchacho que había allá en la puerta, sujetando la puerta porque se torcía la puerta, tan fuerte el viento. Y sabe que, y aquello duró creo que 5 o 10 minutos cuando mucho, y era noche a las 4 de la tarde, quedó como si fuera noche. Y sabe que, y cuando salimos para afuera no podíamos creer lo que había sucedido. Era árbol desparramado por todos lados. La casa quedó bien en medio de los árboles, había árboles en todos los costados, y no nos tocó ningún árbol en la casa. Un árbol de aquello que hubiera caído no estaba aquí para predicar la palabra de Dios, no estaría aquí en este lugar. Y el hombre que quedó en el galpón tampoco no lo hizo nada. Y yo nunca había visto los eucaliptos, una quinta grandísima de eucaliptos, podarlo a unos 4 metros de altura, podarlo todos, parejo, con el viento lo hizo. Y eso fue, los que recuerdan, fue un tiempo en Tranqueras, cuando Tranqueras se cayó no sé cuántas casas, fue el mismo día, la tormenta que pasó por Tranqueras. Y en Tranqueras arrasó Tranqueras, ¿no? Hizo un relajo barro, debe ser unos 15 años atrás capaz, yo no me acuerdo cuánto tiempo. Y sabe que, cómo Dios protegió en medio de la tormenta. El viento es terrible, y a veces solo Dios para defendernos, para cuidarnos en toda la tempestad, en todos los vientos. Entonces, el viento sabemos que no sabemos dónde viene, pero Dios sí, sabemos que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Descendió allá de su gloria, porque Él estaba allá en su reino, allá en el cielo, descendió aquí en la tierra, se hizo hombre, vivió sin pecado para morir en la cruz. Y yo me asombro porque cada vez es más comprobado que para transformar el agua, la sangre en agua, es muy difícil. Dice que los cientistas ahora comprobaron que en un gran extremo de dolor, de angustia, de oración, como hacía Jesús, que sudaba gotas de sangre, fue por eso que cuando cortaron a Jesús salió eso. Y es comprobado en ese extremo, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, es que llega a ese extremo. Entonces vemos que cuánto Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Y entonces Él tenía la formación, Nicodemo tenía toda su formación, pero no conseguía todavía entender, no percibió lo que era espiritual. Y es como decía, Jesús vino para sanarnos de nuestros pecados. Jesús vino para sanar nuestra vida, porque sabemos que el pecado es una naturaleza que nos destruye, mortífera. Entonces vemos aquí, como nos dice la palabra de Dios, dice: Moisés levantó la serpiente en el desierto, así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para
que tú en él crea, no se perderá, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos que el pueblo estaba en batalla, pero Dios estaba muy enojado y se estaban muriendo. Las víboras picaban el pueblo de Israel y se morían las personas. Entonces fue levantado con clamor delante de la presencia de Dios, fue levantado una serpiente de bronce, y todos los que miraran la serpiente de bronce eran salvos. Y saben aquellas, la víbora era mortífera, ¿no? Destructiva, mataban en un instante, y las serpientes eran como señal de Dios, la ira de Dios. Pero Dios había dado la salvación para aquel pueblo allí. Era solo mirar. Moisés levantaba aquella serpiente y era mirar para ser salvo, para no morir. Y así fue levantado Jesús realmente por nosotros, para que hoy nosotros no moramos, no nos vamos a morir. Y debemos mirar a Jesús con toda nuestra alma, con nuestro corazón, la esencia de ser sanado y de confiar completamente en el Señor. Y entonces yo quiero que busquen ahora arrepentimiento. Vamos a ver la palabra que buscamos ahora en la página, pero que ya había puesto. Dice arrepentimiento, fe o arrepentimiento, fe. Y buscamos en Marcos 1:15. Ahí va a estar la respuesta. Marcos 1:15. Entonces el arrepentimiento es el que lleva a la salvación. Viene antes de la fe. Y esa es la respuesta exacta. Primero arrepentimiento. El arrepentimiento es que nos lleva a la salvación. Viene antes de la fe. Y eso nos dice la palabra de Dios. En el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Arrepentimiento. Y creed en el Evangelio. Tened fe en el Evangelio. Entonces, para los que tenían duda, hoy no tenemos que tener duda. Hay que arrepentirse primero, creer realmente en Dios para que tengamos fe. Y sabemos que el pecador arrepentido es justificado por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que tuvimos, viendo la palabra de Dios, quién era Nicodemo, las dudas que tuvo Nicodemo. Siempre Nicodemos llenos de duda. Pero en esta noche no vamos a salir con Nicodemos. Mismo Dios hablando con Jesús personalmente, porque él estaba allí hablando con Jesús. Él tenía, en esa noche él estaba el privilegio de estar hablando con Jesús, de sacarse las dudas de lo que Dios quería hablar para él. Entonces dice la palabra de Dios que Nicodemo todavía dice, ¿cómo puede hacer esto? Siempre preguntaba. Llegaba la ignorancia de Nicodemo, la duda de Nicodemo, pero en esta noche lo que Dios quiere es que no salgas con la duda. De repente, hace tiempo que camino con el Señor, pero nunca hice un compromiso, nunca abrí mi corazón al Señor, decirle, Señor, quiero realmente recibirte como Señor y Salvador de mi vida. A partir de este momento, quiero ser una nueva criatura. Quiero cambiar mi mentalidad. Quiero ser una nueva persona, diferente de lo que era. Hazme entender tu palabra. Y el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de entender la palabra de Dios. Cuando, ¿sabes? Yo digo, si uno se arrepiente verdaderamente y tiene a Jesús en su corazón, uno siempre va a tener deseo de estar en la presencia de Dios, de saber que el martes tenemos un culto para orar, para alabar a Dios, para agradecer a Dios, que otro día tenemos culto de hombre, o que tenemos culto de damas, que llegamos el domingo y estamos aquí felices y gozosos, alabando y exaltando el nombre de Dios, en cuanto el Señor nos dé vida aquí, en cuanto el Señor nos quiere aquí en esta tierra. Pero también hoy sabemos que debemos hacer. Hoy sabemos que tenemos que decir a la gente, yo sé lo que tú debes hacer para ser salvo. Simplemente haz una oración, arrepiéntete de tus pecados,
y llega a la presencia de Dios, y Dios te salvará realmente de la muerte eterna, si no tendrás una vida nueva, un reino de Dios se ha acercado para darnos un reino nuevo. Quizás nos hemos equivocado, nos hemos alejado, estamos viniendo a la iglesia para no dejarnos de ver completamente, pero Dios quiere darte mucho más, una vida llena de su poder, de su presencia, para que nosotros vengamos a la iglesia, vengamos a este lugar con gozo, con alegría, como instruyeron en principio la alabanza, como instruyeron en principio la alabanza que David danzaba. Así tenemos que venir con ese espíritu de adorar a Dios. De repente me están pasando por sus mentes: tú no sabes el problema que estoy viviendo, tú no sabes cuál es mi situación, yo no tengo ganas de cantar, de alabar, me pasan muchas cosas, mucha situación, pero Dios está aquí en esta noche para ayudarte, para fortalecer tu cuerpo, para fortalecer tu mente. Dios quiere levantarte, quiere fortalecerte en esta noche. Y ahora el hermano va a poner una música y escuchemos con atención. Es una música muy conocida, pero la hagamos espiritualmente para entender lo que Dios quiere.